Aquella mañana, el cielo aún estaba cubierto cuando Elías salió solo del refugio. No llevaba abrigo, porque no tenía, solo una camisa azul ya desteñida, un pantalón demasiado grande y los zapatos viejos que raspaban el suelo a cada paso. Era temprano, mucho antes del inicio de la audición, pero no quería correr el riesgo de perderse o llegar tarde. Caminó casi 2 horas, atravesando calles donde nadie lo saludaba. En la mochila pequeña, solo había una carpeta vacía, ninguna partitura, ningún documento, nada que probara quién era. El viento helado golpeaba con fuerza sus manos, pero las mantenía firmes, sujetando la carpeta contra el pecho como si eso bastara. Al avistar los portones de la Academia Nacional de Música Clásica por primera vez, no sintió esperanza, sino miedo. Un miedo silencioso, de esos que no se muestran en el rostro, pero pesan en las piernas. Ya en el interior, el contraste era brutal. Pasillos de mármol reluciente, espejos sin manchas, un leve aroma a cera en el suelo y personas que parecían salidas de un catálogo antiguo. Elías no era notado, o peor aún, era ignorado. Una empleada miró su ropa, frunció el ceño y solo señaló el final de la fila. Él no sabía dónde debía sentarse, ni cómo presentarse. Cuando le entregaron una hoja con la pieza obligatoria de la audición, se quedó inmóvil, mirando las líneas y símbolos como si fueran códigos de otro planeta. No entendía nada. Guardó la hoja en la mochila sin decir palabra. A su alrededor, niños con ropa impecable revisaban partituras, padres susurraban instrucciones, afinadores ajustaban los instrumentos. Elías se sentó en un banco apartado y guardó silencio. Su único plan era esperar a que lo llamaran, y cuando lo hicieran, tocaría lo que conocía, aunque eso no fuera lo que esperaban oír. Cuando finalmente llamaron su nombre, con vacilación, como si no perteneciera a la lista, Elías se levantó despacio. Sentía todas las miradas posadas en él, no por los motivos justos, sino por curiosidad, duda, desconfianza. Caminó hasta el salón principal, donde el gran piano de cola negro brillaba bajo la luz blanca y fría. El techo era alto y todo resonaba. Los pasos, la respiración, incluso el sonido del cierre de su mochila. Allí, frente a él, 3 evaluadores con carpetas observaban, y al centro, inmóvil, el maestro Bon. Conocido por su severidad, mantenía los brazos cruzados y los ojos entrecerrados, como si ya supiera que no valdría la pena escuchar. Elías se sentó, respiró hondo y, en 1900, en lugar de abrir la mochila o mirar la partitura, posó las manos sobre el teclado y cerró los ojos. No había ensayo, técnica ni partitura, solo él y todo lo que llevaba dentro. La primera nota salió insegura, como un paso en falso en la oscuridad, pero no se detuvo. Tocaba de oído, con recuerdos atrapados en los dedos. Las primeras notas fueron las mismas que descubrió solo en la iglesia abandonada, cuando aún creía que nadie jamás lo escucharía. Luego vinieron variaciones que solo existían en su mente, fragmentos de tristeza, rabia contenida y una esperanza demasiado pequeña para pronunciarse en voz alta. La melodía era imperfecta, sí, pero viva. Algunas notas temblaban, otras sonaban con demasiada fuerza. En ciertos pasajes parecía pedir ayuda, en otros parecía enfrentar al mundo con los dientes apretados. No había virtuosismo, pero sí verdad, y esa verdad, curiosamente, comenzó a silenciar toda la sala. El silencio que se formó no era de respeto, sino de sorpresa. Muchos de los jurados no sabían qué hacer con aquello. No sabían si interrumpir o continuar escuchando. Pero nadie se movió. Algunos fruncieron el ceño, como quien intenta entender un idioma desconocido. Otros simplemente bajaron la cabeza, quizás avergonzados. El maestro Bon, sin embargo, no apartaba la mirada del niño. Lo que escuchaba no era una ejecución limpia ni cercana a los estándares técnicos exigidos, pero había algo que lo atrapaba, una presencia que no veía desde hacía años. Bon ya había escuchado cientos de pianistas perfectos, pero no recordaba la última vez que sintió el pecho oprimirse al oír una nota sencilla. Y cuando Elías terminó, con un acorde que no cerraba correctamente pero parecía decir, «Esto es todo lo que tengo», la sala permaneció en silencio. Ni un aplauso, ni una palabra, solo aquel vacío espeso que surge cuando algo real sucede sin aviso. Elías se levantó sin mirar a nadie.
No esperaba elogios ni sabía si sería descalificado en ese mismo instante. Volvió al banco donde estaba antes. Bajó la mirada y esperó. Pensó si debería irse. Creía que tal vez lo habían dejado tocar por pena o curiosidad. Comenzó a preguntarse si había hecho mal, si debería haber fingido seguir la partitura. Pero antes de reunir valor para marcharse, el maestro Bon se puso de pie. Por primera vez en años, caminó hasta la mesa de inscripciones, tomó la lista de aprobados y, con una pluma negra, silenciosamente escribió un nombre que no estaba allí. Elías. El coordinador intentó protestar, pero Bon solo alzó la mano, firme, pronunció una sola frase. Él entró. Luego, dio la espalda y se marchó. El salón quedó dividido entre la indignación y la incredulidad. Pero Elías, parado en un rincón, no sonrió ni lloró. Simplemente bajó la cabeza, como quien aún no sabe qué significa haber sido escuchado de verdad. En los días siguientes, Elías siguió regresando a la academia. No recibió abrazos ni palabras amables. Algunos profesores ignoraban su presencia. Otros lo trataban con frialdad. Muchos compañeros se burlaban a sus espaldas, llamándolo pianista de oído o la mascota de Bon. Él escuchaba todo y respondía con el mismo silencio de siempre. No comprendía los códigos de ese nuevo mundo. No sabía que era un compás ternario. No lograba seguir las clases de armonía. No leía una sola nota de las partituras proyectadas en la pizarra. Pero algo en él hacía que, aún así, continuara yendo. Cada día, a la misma hora, ocupaba el último asiento del aula. Observaba, escuchaba, guardaba. Por la noche, volvía al refugio y practicaba en los bancos de la iglesia, donde el piano desafinado era el único que lo aceptaba sin exigir nada a cambio. El maestro Bon, por su parte, estaba inquieto. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que algo estaba mal en el sistema que él mismo ayudó a construir. Esa academia, con sus reglas rigurosas, su obsesión por la técnica, su orgullo por los apellidos ilustres, no sabía qué hacer con un niño como Elías. Y eso lo molestaba. Bon comenzó a faltar a reuniones, a evitar los salones de fiesta donde los donantes exigían su presencia. Pasaba más tiempo en silencio, escuchando cintas antiguas de conciertos, intentando entender en qué momento la música dejó de ser emoción y se convirtió en mero desempeño. Fue entonces cuando propuso, en una reunión extraordinaria, un nuevo programa: Escuchar con el corazón. Un espacio dentro de la academia para acoger a jóvenes de origen marginalizado, sin formación técnica pero con auténtico potencial emocional. La propuesta desató una revuelta casi inmediata. La reunión terminó entre gritos ahogados. Profesores veteranos amenazaron con renunciar. Uno de ellos afirmó que la propuesta diluía siglos de excelencia. Patrocinadores conservadores llamaron ese mismo día, avisando que suspenderían sus aportes. Bon no retrocedió. Solo dijo que prefería una academia con menos dinero y más verdad. Algunos se rieron, otros guardaron silencio. Pero la propuesta fue aprobada por un margen estrecho. A la semana siguiente, el programa Escuchar con el Corazón se lanzó oficialmente. Y Elías, aún sin entender bien qué significaba, fue el primer inscrito. No hubo acto de bienvenida ni entrevista. Simplemente le informaron que podía continuar estudiando a su manera, a su ritmo, con alguien que realmente lo escuchara. Empezó a tomar clases con una profesora jubilada que aceptó el reto de enseñarle sin partitura. Ella no exigía nada, solo escuchaba. Y, poco a poco, Elías comprendió que, quizás no estaba equivocado, sino que había aprendido de forma distinta. Afuera, la repercusión fue inmediata. Un artículo anónimo circuló en redes sociales acusando a la academia de perder el rumbo. Exalumnos enviaron cartas furiosas. Un grupo de élite intentó reunir firmas para derogar el programa. Pero también surgieron apoyos. Pequeñas escuelas comunitarias compartieron videos de niños tocando libremente. Padres de barrios periféricos escribieron agradecidos porque, por primera vez, veían a una institución abrir sus puertas a alguien que se parecía a sus hijos. Bon recibió invitaciones de universidades internacionales interesadas en el modelo, pero rechazó todas las entrevistas. Afirmaba que el programa no era sobre él ni sobre la academia, sino sobre lo que se había perdido con el tiempo y lo que aún podía rescatarse. Mientras todo esto ocurría,
Elías permanecía ajeno al alboroto. Seguía vistiendo la misma ropa, yendo y viniendo del refugio sin fanfarria ni pedir aventón, sin posar para fotos. Rechazó todas las entrevistas que le ofrecieron. Cuando le preguntaban por qué, respondía con una frase breve: no toqué para esto. Y era verdad. No buscaba fama ni quería demostrar nada. Solo deseaba seguir aprendiendo. Y siempre que podía, regresaba a la iglesia donde todo comenzó. Ayudaba a afinar el viejo piano, casi inservible, y se sentaba con otros niños para enseñarles a encontrar una nota de oído, a transformar el sonido en sentimiento. No usaba términos técnicos ni fingía saber lo que no sabía. Solo tocaba, y quien estuviera cerca escuchaba, a veces en silencio, a veces llorando, porque había algo auténtico, crudo e imposible de fingirse. Fue allí, en esa iglesia abandonada, donde se escribió el nuevo lema de la academia. Uno de los alumnos, emocionado tras escuchar a Elías, le preguntó qué quería para el futuro. Él no supo responder de inmediato, pero luego miró el piano, deslizó los dedos por las teclas desgastadas y murmuró: quiero que nadie más tenga que gritar para ser escuchado. La frase llegó al maestro Bon, que no dudó. Mandó retirar el antiguo lema en latín de la entrada principal, una frase imponente sobre excelencia y virtud, y ordenó grabar en el mármol blanco las palabras de Elías. Hubo protesta, claro, pero cuando los nuevos alumnos llegaron y vieron esas sencillas palabras en la entrada, muchos se detuvieron. Algunos sonrieron, otros lloraron, y entendieron que aquella ya no era la misma academia. Con el paso de los meses, el programa a escuchar con el corazón cobró fuerza. Dejó de ser solo sobre Elías para acoger a decenas de jóvenes con historias diferentes, pero la misma urgencia de ser escuchados. Niños de la periferia, hijos de recicladores, huérfanos, jóvenes sin formación musical. Algunos tocaban con ollas, otros con flautas de juguete. Todos, sin embargo, llevaban algo que la academia había olvidado: la música como grito de existencia. Profesores antes escépticos revisaron sus métodos. Se crearon talleres de improvisación. Las clases de escucha activa sustituyeron los exámenes rígidos. Y, gradualmente, lo que parecía una excepción se convirtió en referencia. Universidades de distintos países enviaban representantes a conocer el modelo. Se publicaron artículos académicos. Pero, en medio de todo, Elías seguía en silencio. Continuaba asistiendo con su misma mochila vacía y regresando a la iglesia cada tarde. Algunos trataron de convertirlo en símbolo, pancarta o héroe de campaña, pero él nunca aceptó. Rechazaba invitaciones a grandes escenarios, festivales y entrevistas de televisión. Decía que no sabía hablar bonito ni posar para las cámaras, y que no quería mentir. Su única condición era seguir tocando para quienes no tenían voz. Una tarde de viernes, durante una visita a otro refugio, una niña pequeña se acercó al piano sin decir palabra. Elías hizo espacio y la invitó a sentarse a su lado. No le indicó qué tocar, ni corrigió sus errores. Simplemente tocó con ella. Y en ese sonido torpe, confuso y sin partitura, había algo que él reconocía. Era lo que él mismo había sido un día. Alguien tratando de existir nota a nota, sin pedir permiso. El impacto del programa trascendió los muros de la academia. Otras instituciones adoptaron prácticas similares, abrieron plazas para alumnos autodidactas y crearon itinerarios formativos basados en la escucha y la emoción. Niños que antes hubieran sido descartados por no saber leer partituras, ahora tenían espacio para aprender, crear y enseñar. En una conferencia internacional, un maestro europeo afirmó que la academia había recordado al mundo que la música no es propiedad de nadie. La frase se volvió viral, pero una vez más, Elías no apareció. Cuando le preguntaron por qué nunca aceptaba los reflectores, Bon contestó sin dudar: porque sabe que si uno empieza a mostrarse demasiado, deja de escuchar. Esa lección recorrió los pasillos de la academia en silencio, y muchos empezaron a ver a Elías no como un prodigio, sino como un espejo. Nadie sabía con certeza hasta dónde llegaría. Algunos decían que era solo cuestión de tiempo antes de que aceptara una gran oferta. Otros apostaban a que abandonaría todo de pronto, como quien cumple una misión y desaparece. Pero él permaneció. Siguió tocando con niños, afinando pianos rotos, reparando teclas con pedazos de madera y cinta adhesiva.
A veces, se le veía en los corredores de la academia escuchando en silencio a los nuevos alumnos. Rara vez opinaba. Cuando le preguntaban, decía que cada uno lleva una música diferente dentro y que lo más difícil es no tener miedo de escucharla. Nunca se graduó oficialmente ni solicitó un diploma, pero su nombre se volvió referencia en más de 40 países. Aún así, en los registros internos, Elías seguía catalogado como alumno activo. Años después, durante la ceremonia de reinauguración de la academia, ahora rebautizada Instituto Nacional de Música y Sentido, una exalumna pidió la palabra. Contó que había abandonado la música a los 14 años por no poder memorizar partituras. Dijo que solo volvió a tocar tras ver una grabación en un refugio donde un niño negro tocaba con los ojos cerrados y los pies descalzos. Era Elías. Al final de su discurso pidió que el nuevo salón principal llevara su nombre. Hubo una pausa, un silencio reverente, y la petición se aprobó por unanimidad. Elías no estaba presente, pero alguien del equipo relató que en ese momento afinaba un piano en un centro comunitario de la zona norte. Cuando supo del homenaje, solo dijo, «Prefiero que lleven instrumentos allí, no placas con mi nombre». Él nunca quiso cambiar el mundo ni soñó con ser grande. Solo deseaba tocar y ser escuchado. Pero al sentarse por primera vez ante ese piano, sin partitura, sin título, sin aval, y tocar desde el corazón, abrió una grieta en un sistema que parecía inquebrantable. Demostró que la música no tiene que ser perfecta para ser verdadera, y que escuchar de verdad es un acto de coraje. En la entrada del instituto, donde antes había frases en latín sobre excelencia y nobleza, hoy se lee en letras simples y firmes, «Quiero que nadie más tenga que gritar para ser escuchado». La placa es pequeña y discreta, pero quien pasa por allí se detiene, la lee y entiende. Un domingo lluvioso, un niño de 9 años llegó solo a la puerta de la academia. Traía entre las manos una flauta de plástico agrietada y en el bolsillo una carta escrita a mano. «Quiero aprender a tocar como el niño de la iglesia». Nadie sabía su nombre, ni de dónde venía, pero lo recibieron. Lo sentaron en una sala pequeña, sin espejos ni reglas, con una profesora que lo escuchó antes de enseñarle. Él no sabía que era un do mayor, pero sus ojos brillaban cuando soplaba la primera nota. Y en algún rincón de la ciudad, Elías, ahora con más arrugas en el rostro y los mismos ojos atentos, afinaba otro piano en otro refugio, esperando al próximo niño que se atreviera a tocar sin pedir permiso.